¿Cuántos de ustedes tienen ese lema? Servir, que su casa y ustedes le sirvan al Señor. Y bien, ahí tengo algunas manitas levantadas. No todos, no tengo todas las manos levantadas. Me gustaría que todas las manos estuvieran levantadas. Sí, claro, pastora, sí, claro. Pero bueno, no están todas las manos levantadas. Espero que al final de este mensaje todas las manitas estén levantadas, que nadie sea ajeno a lo que yo estoy diciendo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Les quiero contar la historia de un chico que llegó el chico no llegó, una persona que llegó a compartirme, una abuelita que llegó a contarme a mí, llorando, una abuelita me dice que ella estaba muy preocupada por la situación de su nieto, porque el nieto es un niño pequeño, pero el nieto es un niño agresivo en la casa. Entonces el nieto dice que cuando nació, como era el único hijo, el único nieto, el único sobrino, el único todo, porque todos en la casa eran adultos, solo era el niño, dice que lo consintieron de tal manera, nunca le pusieron límites, nunca le dijeron que no a nada, todo lo que quería se lo daban, y hoy están viendo los resultados de una mala formación. Entonces la abuelita llegaba llorando y me decía, entonces como yo vi que este niño es agresivo, si no se le da el teléfono, nos quiebra las cosas, quiebra cosas de la casa, nos aruña, nos patea, tenemos que darle lo que él dice, si él dice deben eso, hay que dárselo, porque si no eso es una tragedia. Ella fue a la clínica y entonces dice que ella fue a pedir ayuda. Y habló con el doctor y le dijo, doctor, es que viera que mi nieto así, así, así. Entonces el doctor la mandó para la trabajadora social. Y la trabajadora social habló con ella y trajeron al niño. Y entonces cuando llegaron a la cita con la trabajadora social pidió que por favor saliera la abuelita, ¿verdad? Que fue la que lo llevó a la cita, que saliera. Y le preguntó al niño que cuando él hace esos berrinches, ¿qué hace la familia? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace la abuelita? ¿Qué hace el abuelito? ¿Qué hace la familia que vive con él? Porque vive con mucha familia. Entonces el niño dijo, me pegan, cuando yo hago esas cosas me pegan. Entonces la trabajadora social le dijo a la abuelita que iba a intervenir el patronato y que podían perder el niño. Y la abuelita llorando me decía, doña Daisy, así me dijo ella, doña Daisy, pero yo fui a buscar ayuda para que nos ayudaran cómo guiar al niño, no fui para que me lo quitaran. Y lloraba la señora. Yo decía, pobrecita la señora, tiene razón. O sea, ella no sabía a quién acudir, porque ella lo que quería era que le ayudaran a cómo corregir eso que ellos habían hecho mal, habían hecho incorrecto. ¿Cómo lo corrijo? Pero como las leyes de Costa Rica y de muchos países, ¿verdad? El niño dijo, me pegan, y dijeron, no, aquí el asunto se resuelve quitándose. En vez de trabajar con la familia, ayudar a la familia, guiar, porque la familia fue a buscar al Señor. No fue que hubo una denuncia, no fue que nadie llamó. Y lo que me decía la abuelita es, nosotros, ¿cómo vamos si él está pateando y aruñando y está pegando 4 gritos, ¿cómo vamos a hacer para que se calme? Y le damos una nalgada. Eso es lo que él dice, que le pega. Porque la psicología actual, ustedes ya saben cómo está. Entonces nos vamos a los extremos. O somos demasiado permisivos o no hacemos nada. Y así se están criando nuestros hijos. Y así están creciendo las futuras generaciones. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos hogares. Porque la historia de esta señora que acudía a mí para pedirme ayuda, de hecho, de una vez le puse una cita y le dije, tal día, tal hora, van a llegar todos los de la familia y yo les voy a dar recursos con los que ustedes pueden trabajar. Eso es lo que se necesita. No se necesita que le quiten el chiquito. O sea, nos vamos a un extremo donde, claro, se llevan al chiquito y el chiquito ¿qué? ¿Cómo corregimos esa actitud? Va a ser peor después la rebeldía. Peor la rebeldía, lo traumatizan peor. Y la abuelita lloraba y me decía,
yo amo a este niño con toda mi alma, lo que pasa es que no sé cómo hacer, cómo corregir. Reconozco que nos equivocamos, que fuimos demasiado permisivos, que si quería teléfono para que no llorara, se lo dábamos, que si quería comer galleta para que no llorara, se lo dábamos, que si no quería almorzar pero quería helado, se lo damos para que no llorara, porque tenemos una empresa familiar y no podemos estar todo el día viendo al chiquito, tenemos que estar ocupados. Y yo decía, bueno, esto no pasa solamente allá afuera en el mundo, eso pasa en la iglesia también. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se sienta mal. Yo quiero que hoy cada uno eche para su saco lo que le toca. Yo no quiero que ninguno diga, están hablando de mí, no estoy hablando de nadie. Solo estoy enviando un reto que el Espíritu Santo me daba a mí cuando esta bonita llegó a hablar conmigo. La iglesia tiene que ser diferente. La iglesia tiene que caminar diferente. Pregunté hace unos días en el chat quiénes se llevaron la Biblia de los niños y quiénes están trabajando con los niños en sus casas. Y solo 2 personas me contestaron, que fueron mis 2 hijos. Yo. Y alguien más por ahí, no sé quién más, creo que Mariela. Arnoldo. Y Jerry. Bueno, yo no quiero que nadie se sienta mal. Yo creo que nada más ustedes para su saco, porque hoy el Señor a nosotros nos está llamando a cambiar ciertas cosas en nuestros hogares. El decir mi casa y yo serviremos al Señor no solamente debe ser de boca, debe ser una actitud del corazón y debe ser algo que yo voy a hacer. En el libro de Josué, en el capítulo 24 del libro de Josué, yo voy a leer acá en la Nueva Traducción Viviente. Yo quiero que usted vaya siguiendo la lectura. Ahí al frente está. Vaya siguiendo la lectura. Pero no se despiste. Porque en Costa Rica hay una cosa muy fuerte que se está dando en Costa Rica y es la comprensión lectora. Entonces, hoy los estudiantes no tienen comprensión lectora. Leen algo y no entienden ni papá. Entonces, cuando le hacen el examen, sale mal porque no tienen comprensión lectora. O sea, comprendo lo que leo. No hay comprensión lectora. Y se está, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Está diciendo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque los chicos llegan al colegio, desde la escuela no entienden. Les da pereza. Entonces, ¿cómo van a comprender? Entonces llegamos a estudiar en la universidad y eso uno dice, pero ¿cómo es esta persona para sacar esa carrera? Y qué susto, porque son los profesionales que nos atienden en las clínicas, de todo lado. Entonces, ¿cómo hacen para sacar las carreras? Entonces uno dice, desde ahí ya estamos mal. Entonces por eso les digo, pongan atención, no se desconcentren, no se levanten al baño. Yo he predicado aquí con ganas de orinar desde la mañana que he llegado y no he podido ir al baño. Porque ya que saludé a alguien, que ya que tuve que ir a dar el taller de allá, ya que tuve que ir a por acá, que tuve que ir a orar por allá, y cuando vi me pasaron, y estoy en mi paso, digo, me estoy orinando, y aquí me quedo, usted no me ve que les diga, ya vengo, y me voy. No nos desconcentremos, estemos atentos. Josué 24, vamos a leer del 1 al 28, vaya concentrado, vaya leyendo, manténgase activo. Puede ser que yo le diga, sigan ustedes leyendo, van a tener que seguir leyendo. ¿Ok? Así es que vayan concentrados. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Había un montón de gente ahí. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo, vean, de la conciencia que ellos tenían de Dios, de la presencia de Dios. Se presentaron delante del líder y sabían que ahí estaba Dios. Tenían conciencia de la presencia de Dios, que es lo que nos falta a los cristianos. Aquí está Dios, en este lugar, en este recinto, en este momento, Él está aquí. Y por eso tenemos reverencia a su presencia. Sigue diciendo el versículo. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho, tus antepasados, entre ellos Caleb, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses.
Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Está contando la historia de cómo se forma el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando llama a Abraham y le dice: Abraham, ven tú y tu parentela y vayan, caminen hacia donde yo lo voy a llevar, caminen. Está contando Josué esta historia delante de todos los que se habían reunido al principio. Entonces sigue diciendo: le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan en la historia? Esaú era el hermano mayor, Jacob era el hermano menor, pero luego la bendición se la dio el papá a Jacob, porque Jacob mintió y se vistió como Esaú, con unas pieles aquí mentirosas, ¿verdad? Para que el papá, cuando ya estaba cieguito, creyera que ese era Esaú y lo bendijo a él. El poder de una bendición, que después hablaremos de ese tema, es muy importante, el poder de la bendición de un padre a un hijo. Es muy importante, y la maldición también. Si hay una maldición de un padre a un hijo, eso pesa. Si hay una bendición de un padre a un hijo, eso pesa. Pesa y pesa mucho. Entonces aquí, Jacob y Esaú, que eran los hermanos, aquí sigue explicando Josué, dice: a Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus descendientes fueron a Egipto. En el 5, luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, quise que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balaam. Todo eso está en la historia. Solo Josué lo está recordando. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como los hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jebuseos, los heveos y los jebuseos, y todos los feos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, de las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pararé un momentito. Josué está como contando esto y les está trayendo a la memoria: oigan, ustedes están aquí porque Dios así lo quiso. O sea, ustedes están aquí porque Dios los sacó a ustedes de la tierra de Egipto, donde ustedes eran esclavos. Y Dios los trajo aquí a vivir a estas ciudades que ustedes no construyeron. Y a comer de estos plantíos y de estas viñedos que ustedes no plantaron. O sea, Dios los bendijo, sin que ustedes tuvieran que esforzarse más allá. Pero el Señor solamente les pide que lo amen con todo el corazón. Solamente les pide que les sirvan a Él con toda su alma, con toda su vida. Solo eso les está pidiendo. Y les dice: desechen los dioses que ustedes han venido trayendo de las otras culturas con las que ustedes se han estado relacionando. En cuanto a mí, dice Josué, mi casa y yo le serviremos al Señor. Josué hizo una determinación. Él dijo: yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor.
Porque el decidir por mi casa es cada uno en lo personal. Yo decido que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Hace él una decisión, él toma una decisión que le concierne solamente a él. Y vean lo que responde el pueblo en el versículo 16. El pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor y serviríamos a otros dioses. ¿Escucharon? Ellos dicen: no, nosotros jamás. 17. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. O sea, ellos se empecinaron y dijeron: ay, Josué, jamás. O sea, tú hoy nos estás confrontando y diciendo: en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé ustedes qué van a hacer. Y no, nosotros también vamos a servir al Señor. Nosotros también, porque sabemos y entendemos y reconocemos que solamente Él nos ha sacado de donde nosotros estábamos. Tenían la conciencia de donde Dios los había sacado. Pero miren lo que les dice Josué en el versículo 19. Entonces Josué advirtió a los israelitas: oigan, lo que les dice Josué: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces, destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguen el corazón al Señor, Dios de Israel. Hasta ahí para un momentito. Josué les dice: ustedes no van a poder servir al Señor. O sea, ustedes pueden decir con su boca que van a servir al Señor, pero si ustedes no actúan, de nada les sirve lo que están diciendo. Tienen que ir y votar esos dioses que ustedes tienen. Porque una cosa es lo que yo digo con mi boca y otra cosa es lo que yo hago. Por eso les decía, la conciencia, el entendimiento de saber que la presencia del Señor está aquí, hace la diferencia. Si yo no tengo entendimiento, yo voy a pecar. Si yo no tengo un entendimiento de la presencia de Dios que está dentro de mí, voy a pecar. Yo voy a andar haciendo lo que yo quiera. Yo voy a hablar tonteras. Le decía a los jóvenes a la cumbre, que fue buenísima esa cumbre la semana pasada, apenas tienen 8 días de que vinimos de la cumbre. Y le decía a los jóvenes, confesábamos nuestros pecados. Fue un tiempo muy bonito, donde ellos confesaban sus pecados y eran libres. Pero eso no puede ser eso del momento. Tiene que venir un arrepentimiento genuino a la vida de Dios. Porque si no, a la vuelta de 8 días vamos a estar igual o quizás peor. Entonces tiene que venir una conciencia, un entendimiento. Yo decidí, ¿se acuerdan el sábado que oramos y le entregamos el corazón al Señor? Yo decidí entregar mi corazón al Señor. Ya yo no le pertenezco al mundo. Ya yo no soy del mundo. Ahora yo soy un hijo de Dios. Ahora ya yo no hablo como antes hablaba. Ahora yo no digo las cosas que antes decía. Ahora yo no pienso como antes pensaba. Ahora yo no hago lo que antes hacía. Pasaba la vida aquí dando un testimonio el domingo y decía: yo antes hacía esto y aquello, otras cosas que ni les voy a contar. Pero ahora le entregué mi corazón al Señor. Pero el Señor no quiere solamente oír eso. Él quiere ver que de verdad nosotros actuemos. Y eso para los jóvenes, pero para los adultos también. El Señor no quiere que yo diga: mi casa y yo le vamos a servir al Señor, pero en mi casa nunca oro, nunca leo la Biblia, mis hijos no se dan ni cuenta, ellos no me están mirando, yo no tengo tiempo para eso. Dentro de las personas que llamé, se dieron 16 Biblias. 16 Biblias se dieron. Y solamente me reportaron 6 personas que lo estaban haciendo. Los demás o lo dejaron a mitad de palo, o no lo hicieron, o se les olvidó, o no pudieron. Había una abuelita que me decía:
me decía, pastora, es que yo me traje la Biblia para mis nietos, pero la mamá no ha podido reunirse con sus hijos a hacerlo. No ha podido. Entonces le vamos a decir a la empleada que lo haga, que la mamá no puede. Y yo le dije, hermana, disculpe, pero ese no es trabajo de una empleada. Eso es trabajo de los padres. Eso no es trabajo de la iglesia. Ese ratito que pasan los chicos ahí, no es responsabilidad de la iglesia. Es que en la iglesia no hay una buena escuela dominical. ¿Y qué? Los hijos deben ser discipulados por los padres en sus hogares. Aquí es como reforzar lo que ya viene del hogar. Es que ese libro de jóvenes a mí no me gusta, no aprenden nada los chicos ahí. ¿Cómo? Usted es el responsable, no es el líder de jóvenes. Lo que se reúnen ellos el sábado es para tener comunidad, para compartir, para apoyarse, para hacer la obra de Dios. Pero el discipulado se da en un hogar. La confianza debe ser primero con los padres. Si yo no tengo confianza con mis papás, ¿a dónde voy a ir? Si mis papás no se han abierto y no puedo ir a contarles porque si les cuento algo me matan. No. Y la iglesia está fallando en eso. Porque no hay tiempo. Y a mí me impactó cuando la abuelita me dijo eso. Me dice, no ha podido reunirse porque ella trabaja mucho. Entonces le vamos a decir a la empleada que lo haga. Y yo dije, no. ¿Qué tiene que ver la empleada? La empleada se le paga para que limpie, para que barra, para que sacuda, pero no para que entrene a los hijos. Porque no son sus hijos. Ella le paga para otra cosa. Pero luego, decía ahora, Joel, ahora que fuimos a recoger a mi hija y que la invité a la iglesia hoy, yo me acompañó a recogerla. Decía yo a Joel, después estamos como la Llorona. ¿Dónde están mis hijos? Cuando se van de la iglesia, cuando no quieren volver. Cuando llegan a una edad donde ya ellos no quieren nada. ¿Por qué? Porque no sembramos las semillas en el tiempo que era. Porque no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados. Ayer me pasaron tantas cosas, me topé con una señora en el supermercado que tiene su hijo, que fue alumno mío hace muchos años, tiene 14 años, ahora es chico, y está muy enfermo en el hospital Candelón. Le salieron unos tumores, le salió cáncer de no sé qué, bueno, tiene muchas cosas. Y Dios la ha llevado a ella ya, y dice que ella ha podido compartir el evangelio con todos esos jóvenes que están ahí justo en esa ala, pero ayer ya me contaba llorando y me decía, niña Delcy, estoy tan impactada porque recuerdo cuando mis otros hijos estaban chiquititos y me querían contar algo. Mamá, ¿verdad? A esa edad que los niños quieren estar con la mamá, quieren estar con el papá. Ya, mi amor, estoy cansado, ya cállese. Y ahora valoro tanto lo que este pequeñito me dice. Quiero pasar tiempos con él, que se quede ahí tirada los platos, que se quede ahí la cama, la hago después. Pero quiero pasar con mis hijos, quiero escucharlos, quiero escuchar sus corazones, quiero saber qué sienten, qué les duele. Estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados. Yo le decía a esa abuelita, pero vea, su nuera debe tener algún tiempo libre. No creo que trabaje de sol a sol. Algún momento llega a la casa, debe sacar ese rato, debe sentarse con él y con el hijo un ratito y hacer lo que está escrito en esa Biblia. Tenemos un recurso buenísimo. Hay papás que no tienen ese recurso, tienen que ver a ver cómo se la juegan. Pero esa Biblia, la de los 100 pasos, tiene recursos buenísimos para los chicos. Los que me mandaron testimonios de que les gusta, que esto, que están felices, que los que me mandaron testimonios, buenísimo, y no aprovechamos el recurso. Yo dije, decía mi esposo, ¿cómo puede ser posible que se repartieron 16 Biblias y solamente 6 están trabajando la cuerda? No puede ser posible. Porque no estuvo la pastora encima diciendo, ¿por dónde van? Lo hicieron, manden foto. Como no estuvo encima, no se hizo. Entonces, ¿dónde está la claridad que debo tener yo como papá, como mamá, de que mi hijo necesita ser discipulado en la casa? Porque en mi casa entonces diremos al Señor, ¿de boca o de verdad?
Como decía Josué a ellos, ustedes no van a poder servir al Señor, ustedes todavía tienen dioses ahí. Ustedes están diciendo de la boca para afuera, no, claro que lo haremos, serviremos a Jehová, pero ustedes no van a poder porque ustedes todavía tienen dioses y de verdad ustedes quieren decir que su casa y ustedes servirán al Señor, entonces ustedes tienen que votar a esos dioses, tienen que tirarlos. ¿Cuáles serán los dioses? Tal vez no son los dioses que tenemos ahora nosotros. Un dios, el trabajo, es un dios. El sol a sol. Pastora, tengo que llevar la plata a la casa. Sí, pues se va a quedar solo con la plata, porque el día de mañana, si usted no entrenó a su hijo ahora, si usted no le enseñó a tener temor de Jehová, si usted no le enseñó que el Señor camina con él a donde quiera que él va, cuando llegue a la adolescencia, se va a despistar y se va a ir. Les traje una estadística, se las voy a leer. Me impresionó de verdad. Yo dije, es un estudio. Vamos a ver si me la tengo por aquí. Un estudio del seminario Fuller. Dice que este seminario analizó por qué los jóvenes se alejan de la fe. Es lo que yo siempre he dicho. ¿Por qué si los traemos a la iglesia cuando son pequeñitos? ¿Por qué cuando llegan a cierta edad se van? No quieren nada con Dios. ¿Por qué? Y empecé a leer la estadística y dije, ahí está la respuesta a mi pregunta de siempre. ¿Por qué? Dice, analizó por qué los jóvenes se alejan de la fe. Se lo voy a leer, con atención. Dice, el estudio de Fuller determinó que el factor más importante para que los jóvenes abandonen la iglesia o permanezcan firmes en su fe es si disponen de un refugio seguro para expresar su duda y preocupaciones respecto a su fe antes de salir de casa. Si disponen de un lugar seguro, ¿su casa es segura? Para poder decir lo que sienten y cómo se sienten, para poder decirle a sus papás, tengo esta inquietud, tengo esto. Yo puedo recordar momentos de mis hijas solteras, cuando principalmente Esther me contaba cosas. Y a veces me dolía lo que me contaba, porque yo no quería que ella pasara por ahí, pero yo le daba gracias a Dios que me lo estaba contando. Y que no me estaba dando cuenta por terceros, sino que ella me lo estaba contando. Y aunque yo en ese momento me enojara, me doliera, me molestara, yo podía ir a orar por ella y a interceder por ella. Y podía tener la certeza de que Dios iba a escuchar mi oración con clamor. Pero cuando un hijo no cuenta, y usted se va dando cuenta después, con los 20 años después de que su hijo pasó por aquí, pasó por allá, y que usted estaba trabajando, ocupadísimo. Amados, nuestros hijos necesitan tiempo. Los niños y los jóvenes. No, ya son jóvenes, ya son grandes, que tomen sus propias decisiones. Equivocados. Al contrario, en la adolescencia es cuando más acompañamiento necesitan. En la infancia es cuando más necesitan que nos vayamos echando a independizarse, que vayan solitos haciendo sus cosas. Y es cuando más nos sobreprotegemos. Y los jóvenes es cuando más acompañamiento necesitan, cuando más debemos estar escuchando lo que dicen y lo que no dicen. Porque hay cosas que no dicen, pero usted las ve y las discierne. Los dejamos ahí, al garete. No, ya son grandes. No, yo los solté. ¿Por qué? No hay que soltar a los hijos. No hay que soltarlos. Pero después estamos sufriendo cuando no quieren venir a la iglesia. Porque nunca nos ven orar. Porque nunca nos ven guerreando. Porque nunca nos ven en un momento difícil. Nuestros hijos necesitan ver a sus padres ahí de rodillas. Ellos necesitan ver a sus papás ahí. Necesitan. Y necesitan ver a esa mamá llorando, pero de rodillas delante del Señor. Mi mamá está llorando, pero está llorando delante del Señor. Eso se les va a quedar grabado aquí en la mente para siempre. Nunca se les va a olvidar. No necesitan ver a una mamá tirada en la cama deprimida, sin comer, tomando pastillas. Se les va a grabar eso y así se van a comportar ellos en el futuro. Porque fue lo que vieron. El ejemplo arrastra. Yo puedo hablar muchas palabras. Hay un dicho que dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Lo que haces
estás diciendo, porque con la forma que yo actúo como padre, aunque yo les diga a ellos, hagan otra cosa, no van a escuchar eso, van a hacer lo que yo estoy haciendo. Si mis hijos ven una familia descuidada, que no ora, que no hace un culto familiar, que tiene la Biblia guardada ahí, empolvada, ¿cómo van a llegar ellos a una vida futura amando a Dios con todo su corazón si nunca lo vieron en sus hogares? ¿Cómo les vamos a pedir a los jóvenes, vengan, adoren aquí al Señor, si en la casa ellos nunca están acostumbrados a ver una familia que adore, que ore? Si no se reúne toda la familia junta a adorar, si lo único que se reúnen es para pelear y pegarse 4 gritos. Amada iglesia, es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de hacer como Josué decía. No sé qué van a hacer ustedes, pero yo en mi casa sé que debemos hacer. No sé qué van a hacer ustedes. Josué le decía eso al pueblo, pues Dios nos dice a nosotros, no sé qué van a hacer ustedes. Porque nuestras futuras generaciones deben crecer diferente. No podemos estar pensando en que en algún momento se nos van a ir. Miren lo que sigue diciendo el estudio. Determinó que el factor más importante para que los jóvenes abandonen la iglesia o permanezcan firmes en su fe es si disponen de un refugio seguro para expresar sus dudas y preocupaciones respecto a su fe antes de salir de casa. Ese refugio se encuentra en 2 lugares: su hogar o el ministerio juvenil de su iglesia. Pero nosotros a veces queremos echarle la culpa al ministerio juvenil. Todo es el líder. Es que es el líder, esos pastores, ¿sabes? Pero yo en la casa no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada por ellos. El estudio de Fuller también descubrió que la mayoría de los programas juveniles de las iglesias tienden a ofrecer entretenimiento, pizza y no a edificar a los jóvenes en su fe. Vamos a ver una película, chiquillos, vamos a ir a la soda, a ir a comer pizza, vámonos para allá a los patines, vámonos para allá al concierto, sí, todas esas son bonitas. Pero lo primero es edificar la juventud de la palabra de Dios. Que es lo que estamos haciendo nosotros. Ahí se da Biblia. Se da Biblia. Y tienen su Biblia ahí. Y tienen que ver la Biblia. Por consiguiente, los adolescentes están tan mal preparados para afrontar los retos que encontrarán al salir de casa. Entonces, no es de extrañar que algunos jóvenes se alejen de la fe. Si para empezar, nunca han estado arraigados en ella. O sea, ¿por qué se alejan? Porque nunca fueron arraigados en la fe. Porque nunca tuvimos tiempo. Porque cuando estaban chiquititos no nos importó. Como eran pequeñitos. Por eso son chiquititos. En un testimonio que decía en una de las preguntas que le hice, decía que Mati, aunque está muy chiquitito, a veces se tiende a desconcentrar cuando están haciendo las actividades, pero que cuando salen a buscar hojas o hacer alguna de las actividades creativas que vienen en la Biblia, entonces él se concentra, se aprende la historia y después se la pasa cantando la mamá. Él no se va a olvidar de esas cosas que hizo, él va a recordar esas cosas que vivió. Pero los papás tenemos que sacar ese tiempo. Aún cansados, estresados, como sea, mejor prevenir que lamentar. Mejor hacerlo ahora, mejor cansarse, estar cansados de la noche, acostarse súper cansados, pero saber que sembramos semillas en los corazones de nuestros niños, en los corazones de nuestros hijos. Es mejor. Miren lo que sigue diciendo el estudio. 2 estudios realizados por el grupo Barna de Estados Unidos, o de USA Today, revelaron que casi el 75% de los jóvenes cristianos se alejan de la fe y abandonan la iglesia después de la escuela secundaria, o sea, después del colegio. Una de las principales razones es el escepticismo intelectual, ¿verdad? Porque hay mucho ataque en la universidad. Ustedes saben que, no se distraigan, hay mucho ataque, son bien distraídos aquí. Hay mucho ataque, donde les enseñan, ¿qué les enseñan a ellos? La evolución, la aceptación de la homosexualidad, un montón de cosas. Luego llegan a casa y pasan 30 horas a la semana frente a un televisor. Dice aquí el estudio, las estadísticas muestran que los niños de hoy pasan 30 horas a
semana en la escuela, donde con frecuencia les enseñan ideas totalmente opuestas a las verdades bíblicas. Por ejemplo, la evolución, la homosexualidad, la masturbación, las relaciones ilícitas, etcétera, 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 etcétera. Luego llegan a casa y pasan otras 30 horas a la semana frente a un televisor, bombardeados por anuncios y comedias, jugando videojuegos, conectándose a las redes sociales. Esto contrasta con el tiempo que pasan semanalmente en el aula de la iglesia, 45 minutos, o en la reunión de jóvenes, 1 hora y media, o en la escuelita bíblica, 1 hora. Teniendo en cuenta la cantidad de exposición a las influencias mundanas frente a la formación bíblica, es entendible por qué los jóvenes salen de casa sin una visión cristiana del mundo y por qué muchos se están alejando de la fe. La mayoría de los jóvenes no solo no están bien cimentados en la fe, sino que tampoco se les enseña a examinar inteligentemente los puntos de vista de los escépticos que inevitablemente desafiarán su fe. La mayoría de estos estudiantes no están preparados para entrar en las aulas universitarias, donde más de la mitad de los profesores universitarios ven a los cristianos con cierta hostilidad y aprovechan cualquier oportunidad para menospreciarlos a ellos y a su fe. Entonces, ¿dónde voy a poner yo la semilla de la palabra? En mi casa, en mi hogar. Decir mi casa y yo serviremos al Señor no es un dicho, una muletilla. Como si Dios quiere, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos, decir si Dios quiere, sí, yo mañana haré tal cosa si Dios quiere. Pero eso si Dios quiere es una muletilla, porque en realidad ni le pregunté a Dios si estaba de acuerdo y si Él aprueba o desaprueba eso que yo digo que voy a hacer. Esta también lo usamos como una muletilla. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¡Uy, amén, aleluya! Pero sus hijos puede ser que estén diciendo, es raro, mi mamá pega sus gritos o mi papá pega sus gritos, pero en mi casa yo no me acuerdo que nunca mi mamá y mi papá se sienten conmigo a hablar de la Biblia. Y los hijos tienen un montón de dudas y no quieren contarlas porque tienen que ser regañados. Y los niños pequeñitos, que están como esponjitas, deberíamos aprovecharlos. Deberíamos usar esa Biblia de los 100 pasos y sentarnos en la casa con ellos, mínimo 1 vez a la semana, mínimo. Porque ellos pasan todos los días en la escuela escuchando tonterías. Porque no todas las profesoras son cristianas y no todos los maestros son cristianos. Y no todas las personas con las que ellos están con todos los días en contacto aman al Señor y le temen. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos 1 vez a la semana? Deberíamos estar todos los días sentados con nuestros hijos. Todos los días enseñando la palabra. Todos los días hablándoles a ellos. Dice aquí un factor clave para evitar que los jóvenes se aparten de su fe es la influencia de sus padres. Eso lo dice el estudio. La influencia de sus padres. ¿Qué están viendo mis hijos en mí? Que cuando se me cae algo en la casa, yo digo 100,000 malas palabras. Soy cristiana. Pero lo único que me escuchan decir es pi, 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 para no decir, ¿verdad? Yo siempre le ponen un pitillo ahí cuando se dice una mala palabra. Y ellos escuchan mucho pi, 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 todo el día. Y yo soy cristiana. Y yo digo que yo soy cristiana, pero mis hijos me ven a mí enojada, gritándole a mi esposo que me grita a mí, y mis hijos dicen, ¿y por qué ellos hablan de que en mi casa y yo serviremos al Señor si se vive gritando los dos? Pero luego queremos jóvenes así, rectos. ¿Será que de pronto tendremos que pedir perdón a nuestros niños y a nuestros jóvenes como padres? Porque no hemos llevado la palabra de Dios a nuestras casas como debería ser, como Josué decía. Y no hemos puesto interés en eso. Proverbios 22:6. Ese es un pasaje muy conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa palabra a veces creemos que es, no, si yo lo instruyo y no se va a apartar. Pero, así como si yo lo instruyo
no sé, el que aprenda a cocinar, él cuando sea grande va a saber cocinar porque yo lo instruí desde chiquitito. Entonces, cuando sea grande va a cocinar riquísimo porque desde pequeñito lo puse a hacer huevo, lo puse a hacer arroz y era verde. De la misma manera, si yo desde chiquitito a mi hijo o a mi hija le enseñé a amar a Dios, cuando él sea grande va a seguir amando a Dios. Pero si yo desde chiquitito le enseñé que la iglesia no era importante, que leer la Biblia no era importante, que orar no era importante, que pereza, no comamos, que hambre, después oramos. Él va a crecer creyendo que esas cosas no son importantes. Que no es importante sentarse con él a estudiar la palabra. Que no es importante honrar a Dios en todas las cosas. Va a crecer con eso. Y cuando llegue a cierta edad, él va a decir, eso no era importante, eso no era importante. Y se irá de los caminos del Señor. Es más importante que ver la tele. Es más importante que poner un videojuego. La chupeta eléctrica ahora. Antes le ponían la chupeta al bebé, ahora le damos el celular. Quítele el celular a sus niños chiquititos. Quíteselo, pero también empiece quitándose usted mismo. Porque a veces estamos con los niños, y lo he visto. Mamá, voy. Mamá, voy, espérese. Guarde esta cosa. Antes no existía y nadie se murió. Guarde esto. Siéntese con sus hijos, tírese al suelo, en la cama. Dígale, mi amor, te voy a enseñar a orar. Vamos a orar. Que ese niño no se acueste nunca sin orar. Que él aprenda lo importante que es hablar con Dios. Que ese joven no salga nunca de la casa sin antes orar. Recuerdo a las chiquillas que no pueden salir a desayunar si no hacen su devoción. Y aquí está Esther y Dora que no me dejan mentir. Chiquillas, les decía, no pueden salir de cuartos a que hagan su devocional. Débora ni siquiera sabía escribir, era una chiquita. Hacían esas rayitas, nosotros le llamamos pseudoletras, rayitas y circulitos, y salía con el cuaderno lleno de rayitas. Ya hice mi devocional, mami. ¿Qué te dijo el Señor? Ella me inventaba, no hay tal cosa que no puede salir. Porque yo sabía que tenía que entrenarlas desde niñitas, para que hoy ellas estén aquí, había que hacer un trabajo. Que en la adolescencia ellas tuvieron sus luchas y quisieron apartarse. Sí, porque va a pasar. ¿Pero por qué están aquí? Porque ellas tenían semillas que estaban ahí guardadas, que empezaron a florecer. Y que en el tiempo difícil el Espíritu Santo les recordaba cosas a ellas. Más la oración de una mamá que estaba ahí. Yo puedo recordar en el tiempo difícil de mis hijas y les cuento este testimonio, porque ya pasó el peor tiempo. Pasó el peor tiempo de la adolescencia, pero en su adolescencia, cuando ellas estaban en esa etapa, solteras, en su adolescencia, recuerdo cuando se iban a la universidad a las 2, yo me metía al cuarto todos los días a las 5 de la tarde, porque no estaban a esa hora. Y yo me metía a esa hora todos los santos días. Me metía, cerraba el cuarto y empezaba a orar por ellas. Y a orar en los cuartos de ellas, y oraba en esos cuartos, y oraba por la cama de Esther, y oraba en la cama de Esther, en la cama de Débora, oraba, me iba y guerreaba, y ponía, y estaba mi corazón ahí sobre mis hijas. Yo decía, Señor, ellas pueden estar en su lucha, pero tú estás en el corazón de ellas, no las vas a dejar que se aparten. Pueden caer, pero no van a quedar tiradas. Pueden pecar, pero no piden para pecar, ellas van a regresar a ti, Señor. Y lloraba. Y ellas nunca se dieron cuenta. Recuerdo un día que estaba orando fuerte. No una oración ahí, Señor, toca a mis hijas. Porque a veces somos pasivos, papitos, mamitas, hermanos. No seamos pasivos, debemos decirle al diablo, mis hijos no te pertenecen. Mis hijos son de Cristo. No te pertenecen, pero a veces entregamos a nuestros hijos al diablo en bandeja de plata, porque no nos preocupamos. Ay, pastora, ¿cómo usted dice eso? Sí. Si usted no lee la Biblia con sus hijos, si usted no ora con ellos, si sus hijos no lo ven a usted haciendo un devocional, si sus hijos no lo ven a usted metido con Dios, usted les está entregando a sus hijos en bandeja de plata al diablo. Se los está entregando en bandeja de plata.
Y el diablo dice, mira, esta mamá y este papá ni se esfuerzan en lograr con sus hijos. Están muy ocupados en sus cosas, en sus proyectos, en sus planes, ni se esfuerzan. Aquí son míos, aquí yo sigo trabajando porque el diablo no descansa. Aquí sigo trabajando, cuando se den cuenta, ¡pum! Me los llevé. Me los llevé, los aparté, los saqué, los saqué. Y hoy en día muchos papás están sufriendo porque sus hijos no quieren y no quieren y no quieren venir a la iglesia. Pero pasamos años que estuvimos sembrando mal. Y ahora solo la misericordia de Dios puede alcanzar otra vez a nuestros hijos. Y recuerdo que un día estaba orando y lloviendo fuerte en ese cuarto cuando veo un bicho chiquitito así que sale debajo de una cama. Un bicho, un demonio. Yo nunca he visto cosas, pero ese día lo vi. El mundo espiritual es tan real como es el mundo natural. No es que la pastora está loca, es que a veces se abre el mundo espiritual para que usted vea lo que realmente está pasando. Y sale un bichillo de una de las camas. De momento hice como aquí, ¿verdad? La impresión, y después dije, no, un momentito. Y me fui a orar y dije, no, un momento. Mi hija le pertenece al Señor. Y cualquier espíritu inmundo que haya venido aquí a querer conquistar la mente y el corazón de mi hija, ahora se va en el nombre de Jesús. Porque mi hija y mi otra hija y yo le serviremos al Señor todos los días de nuestra vida. Y ellas nunca estarán apartadas. Y hizo una oración de guerra espiritual. Aquí están mis dos hijas. Pero ellas pueden venir y contarles todas las guerras que ellas tuvieron en su adolescencia. Todas las guerras que ellas han tenido, pero han tenido una mamá que estaba ahí firme, que estaba ahí parada firme. Y por eso se los digo con autoridad y propiedad, no descuidemos a nuestros chicos. Porque uno dice, en la semana pasada dije, o conté, de un joven que está en la cárcel, de un hombre que está en la cárcel, que está en la cárcel cumpliendo una condena de 15 años por intento de asesinato. Y fue alumno mío en el kinder. Y cuando estaba en el kinder era un niñito hermoso, con una carita preciosa, y era súper bien portado, ni siquiera eran esos chiquitos terribles que ustedes dicen, ¡ah! No, lindísimo, hermoso, bien portado, obediente, precioso, hermosísimo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esos años de cuando era hermoso, chiquitito, bien portado, para convertirse luego en un casi asesino? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? El hogar seguro, donde ese hijo puede ir y confiar en sus papás y saber que Dios está ahí con él. Conocer al Señor, porque primero van a conocer a Dios de sus padres y luego van a conocer a Dios personal de ellos. Dios se va a revelar a sus vidas, pero por eso Dios nos dejó a nosotros como padres para instruirles y guiarles. Si nosotros descuidamos esa parte, luego va a venir el ay, porque no lo hice, porque siempre estuve tan ocupada, porque siempre estuve con el teléfono, ahí metida con el teléfono, metido con el teléfono. Suelte esta cosa. Les hablamos a los chicos en la cumbre sobre los teléfonos y las redes sociales. Y ellos hicieron un pacto. Esperemos que lo cumplan. Pero los adultos también tenemos que empezar a soltar eso. Porque a veces estamos tan ocupados, pero se saben todas las noticias del Facebook, todas las del Instagram, se sabe todo lo que subieron los amigos, y saben todo, pero no tengo tiempo para sentarme con mi hijo y que me cuente, y me aturda con lo que me cuenta, pero qué bueno que me cuenta, porque si me cuenta ahora me va a seguir contando en el futuro. Hemos cometido errores como padres, amados, hemos cometido muchos errores. Mi casa y yo serviremos al Señor. Dice, un estudio en particular encontró que cuando ambos padres se mantenían fieles y activos en la iglesia, el 93% de sus hijos permanecían fieles. ¿Me oyó eso? Vuelvo a repetir. El estudio en particular encontró que cuando ambos padres, papá y mamá, se mantenían fieles y activos en la iglesia, fieles y activos, me congrego, vengo, sigo, estoy ahí, mis hijos me están viendo, la iglesia, domingo, día del Señor, vamos para la iglesia. Puedo pasear cualquier día, pero domingo es el día del Señor. Él le da a mí todo un montón de tiempo. Si mis hijos ven que yo los domingos los agarro para todo,
domingo no es importante. Pero si mis hijos crecen viendo a sus padres congregarse fielmente, ellos van a entender que el domingo es importante. El domingo es importante. Mis hijas saben, yo trabajaba un tiempo de mi vida, trabajé yendo a traer cosas a la frontera para vender. Nunca falté un domingo a la iglesia. Me iba viernes en la noche, y acababa toda la madrugada, llegaba ya sábado tempranito, compraba y me devolvía con la misma. Llegaba el sábado de la noche otra vez para el domingo ir a la iglesia. Nunca falté el domingo, aunque trabajaba en eso. Porque el domingo es el día de mi Señor, para honrarlo, para adorarlo. A eso venimos a la iglesia. Hace gracia que Machito dice que Machito, ¿en cuál kinder está usted? En el kinder de la iglesia. Él no dice en Cristo, él dice que en el kinder de la iglesia. Porque él piensa que ese kinder donde va es el kinder de la iglesia. Yo digo, amén, gloria a Dios, la iglesia va a tener un kinder. Pero él le ve lo más importante para él es que esto es la iglesia. Él tiene un entendimiento. Cuando él viene a hacer educación física aquí, él piensa que esta es la iglesia donde él está haciendo educación física. Porque él ha crecido aquí. Es el kinder de la iglesia, dice. Y me hace mucha gracia. Pero a veces nosotros como papás somos tan descuidados. Si nos mantenemos fieles y activos en la iglesia, 93% de sus hijos permanecerían fieles. Cuando solo uno de los padres era fiel, el 73% de sus hijos permanecían fieles. Va bajando. Cuando solo hay uno de los padres. Si están los dos papás, es mejor. Si no están los dos, hay uno. Bueno, el que esté debe esforzarse. Y dice, si ninguno de los padres era especialmente activo en la iglesia, solo el 53% de sus hijos se mantenían fieles. Solo el 53%. Si ninguno de los papás le tenía, solo el 53%, porque hay en vida, hay pastores que están apoyando y que están diciendo, y venga, y orando por ellos, cuesta más. En los casos en que ninguno de los padres se mostraba activo y solo asistían a la iglesia de vez en cuando, el porcentaje descendía a un simple 6%. O sea, quiere decir que el padre y la madre son importantes. Y por eso es que tenemos tanta lucha con nuestros jóvenes. Porque desde niñitos no dimos el apoyo que ellos necesitaban tener. No dimos ese apoyo. ¿Saben qué? Hoy es un día para tomar en consideración. Yo tengo aquí un montón de cosas más del artículo que les dije, si no después se lo mando, tengo palabras acá, pero voy a dejarlo aquí, la próxima semana voy a terminar, porque ya es tarde, hoy se hizo largo el culto. Pero yo quiero que hoy hagamos una determinación. Cada uno de nosotros sabemos cuál énfasis le hemos dado a la palabra de Dios, al devocional, a la oración en nuestro hogar. Cada uno sabemos, aquí nadie va a juzgar a nadie. Pero hoy le vamos a decir al Señor que nos perdone si nos hemos equivocado. Yo quiero que usted se ponga en pie. Y que usted diga, Señor, esa canción bonita que siempre ponemos, que la tiene roto ahí, esa canción dice, Señor, haz de este hogar tu habitación. O sea, que eso se vuelva una realidad. Que no sea un decir, que no sea